La arena brillaba bajo la intensa luz de los soles gemelos. Una enorme estructura tallada en metales alienígenas se elevaba hacia el cielo. Los campos de energía crujían y brillaban alrededor del Coliseo, proyectando extrañas sombras en los rostros de los innumerables espectadores. Provenían de todos los rincones de la galaxia. Seres reptilianos con escamas que reflejaban la luz, criaturas con múltiples ojos y exoesqueletos acorazados, ojos humanos envueltos en misterio y más. Cada uno de ellos portaba las marcas distintivas de sus mundos natales. Todos estaban allí con un solo propósito: presenciar el torneo de duelos entre especies que se había convertido en el evento más esperado de la galaxia. Este torneo era más que entretenimiento, era un medio de poder, una forma para que las facciones resolvieran disputas sin derramamiento de sangre masivo, para mostrar su dominio sin arriesgarse a la aniquilación. Los feroces Cirot, seres corpulentos con armadura de púas y reputación de brutalidad, estaban presentes con fuerza. Sus guerreros, flexionándose y gruñendo, listos para aplastar a cualquiera que se atreviera a enfrentarlos. Los Rotan, una raza de soldados disciplinados con una jerarquía rígida, marchaban en formación. Sus líderes, de pie, con la mirada fría y calculando, los Trens, conocidos por sus astutas y engañosas estrategias, se mantenían a un lado. Sus brillantes ojos amarillos observaban cada movimiento, esperando la oportunidad de explotar cualquier debilidad. En medio del caos, emergió una pequeña figura en el centro de la arena. El ruido de la multitud se intensificó por un momento y luego se convirtió en una risa grave y retumbante que se extendió como un reguero de pólvora. Zeke, un guerrero de la especie Lumon, se quedó solo. Era diminuto comparado con las imponentes figuras que lo rodeaban, apenas alcanzando la rodilla de un guerrero Zero. Su piel era pálida, casi translúcida, con grandes ojos brillantes que parecían más propios de un erudito que de un luchador. Las extremidades de Zeke eran delgadas. Su figura delgada y su presencia en general parecía poco impresionante. La risa se hizo más fuerte, resonando por la arena. Comentaristas alienígenas. Comenzaron sus burlas, amplificadas por los sistemas de audio del Coliseo. Se burlaron de su pequeña estatura, su complexión delicada y su comportamiento pacífico. Los Lumon eran conocidos en toda la galaxia como una especie pacifista, más inclinados a la diplomacia y la ciencia que al combate. «Miren al pequeño guerrero», gritó un Tren. Su voz rebosaba desdén. ¿Vino a luchar o a suplicar clemencia? El comandante Jan se burló. No sabía que permitían niños entrar a este torneo. Zeke permaneció en silencio, aparentemente impasible ante las burlas e insultos. Parecía tranquilo, incluso sereno. Sus ojos escudriñaban a la multitud sin malicia. Su postura era firme, su mirada firme, pero las burlas se volvieron más severas. Un guerrero Cerot escupió al suelo frente a él, proclamando: «Vuelve a tus bibliotecas. Lam, este es un lugar para guerreros, no para débiles». Otros concursantes comenzaron a gritar su desprecio y la multitud lo imitó. Pacifista. «Cobarde, ¿por qué perder el tiempo en esto? Vaya», gritaron con la esperanza de intimidarlo, de obligarlo a irse antes de que pudiera dar el primer golpe. Sin embargo, en medio de todo esto, Zeke permaneció inmóvil, una pequeña figura en un mar de seres más grandes e imponentes. Entonces, un murmullo comenzó a extenderse entre los espectadores. Al principio, fue silencioso, solo unas pocas voces aquí y allá, pero aumentó de volumen con el paso de los minutos. Susurros sobre un humano que había llegado para participar. Se decía que alguien venía de un sector lejano de la galaxia. Los humanos eran raros en estos lugares, a menudo considerados impredecibles, pero este, según afirmaban, era diferente. Nadie sabía con certeza quién era este humano, pero los rumores volaron en rápido y furioso. Un humano aquí en este torneo. Algunos se preguntaron desconcertados. Otros se burlaron, descartando la idea con un movimiento de sus extremidades tentaculares. ¿Quién se asociaría con semejante criatura? Se burlaron, señalando a Zeke, pero la atención comenzó a aumentar en el aire. Aquellos que habían escuchado historias de una guerrera humana que había superado batallones enteros, cuyas habilidades en combate se susurraban en oscuros rincones del espacio. Intercambiaron miradas inquietas. El nombre de María Sandal surgió una y otra vez. Se escuchó en voz baja. Era un nombre conocido por muchos, temido por la mayoría. La capitana María Sandal, una humana con una reputación que había viajado por todas partes, conocida por su mente estratégica y su destreza letal, murmuró. ¿Podría ser ella? Un guerrero Zerot murmuró. De repente, con menos seguridad, el público se movió, esperando,
preguntándose. Algunos comenzaron a mirar a Zeke con nuevos ojos, conectando los puntos, tratando de entender por qué él, de entre todas las criaturas, estaría allí. Y entonces, como en la Q, un fuerte estallido de las trompetas del Coliseo señaló el comienzo del torneo. Pero los susurros no cesaron, sino que se hicieron más fuertes, más insistentes. ¿Quién era esta humana? ¿De verdad venía? ¿Qué tenía que ver con la diminuta guerrera que estaba sola? En el centro de la arena, por un momento pareció que todo se detuvo. Una respiración colectiva contenida por todos los presentes, esperando el siguiente paso para que se revelara la verdad tras los rumores. Y cuando la anticipación alcanzó su punto máximo, la expresión de Zeke se suavizó ligeramente, como si supiera algo que ellos desconocían, como si estuviera esperando a que alguien llegara. ¿Quién lo cambiaría todo? Se anunció el primer combate y Zeke se encontró enfrentándose a un guerrero hitano llamado Thorn, una imponente figura de músculos y armadura con reputación de fuerza bruta. Thorn se dirigió al centro de la arena, irradiando confianza. Miró a Zeke con los ojos llenos de desdén. Una mueca se formó en sus labios. Para él, esto no era una pelea, era una formalidad, una victoria fácil. El público percibió su confianza, y las apuestas comenzaron de inmediato. Casi todas las apuestas se apostaron contra el pequeño guerrero Lum y el guerrero Aire. La multitud rió, sus abucheos se mezclaron con el zumbido de los campos de energía que rodeaban la arena. Thorn se lanzó hacia adelante con un rugido. Sus enormes brazos se balancearon en poderosos arcos, con la intención de terminar el combate de un solo golpe, pero Zeke estaba listo con un movimiento fluido. Se agachó bajo el puño de Thorn. Su pequeño cuerpo se movió con una agilidad que parecía casi imposible. Se lanzó a un lado, escabulléndose antes de que Thorn pudiera reaccionar, dejando él. El guerrero más grande, desequilibrado, la expresión de THN cambió de la arrogancia a la irritación. Cargó de nuevo, esta vez más rápido, lanzando una serie de golpes rápidos que Zeke esquivó, cada uno con el mínimo esfuerzo. Sus movimientos, agudos y precisos, hicieron que la risa en la arena comenzara a flaquear, reemplazada por un murmullo de fusión. Tean era conocido por su fuerza, su capacidad para abrumar a sus oponentes rápidamente, pero Zeke estaba demostrando ser un desafío inesperado. No intentaba dominarlo, lo evadía, dejando que el guerrero más grande se alejara. La multitud comenzó a notar que las esquivas de Zeke no eran aleatorias, cada movimiento era calculado, cada paso tenía un propósito. Estaba dibujando a THN en un patrón, obligándolo a extender demasiado su alcance. Entonces Zeke atacó. Fue rápido, casi demasiado rápido para seguirlo. Un golpe fuerte al costado de THN, justo entre las placas de su armadura. Luego, una patada rápida en la parte posterior de su rodilla hizo tambalear su confianza. La multitud se quedó sin aliento. Zeke había encontrado una oportunidad usando su entrenamiento de Esrea para apuntar a puntos vulnerables con precisión. No era fuerza lo que estaba usando, sino habilidad e inteligencia. TH rugió de frustración, balanceándose salvajemente, pero Zeke ya estaba fuera de alcance. Sus ojos se enfocaron. Su postura estaba lista para el siguiente movimiento. La energía de la arena cambió. Lo que había comenzado como una broma, un espectáculo para la diversión, se estaba convirtiendo en una verdadera competencia. El público se inclinó hacia adelante. Sus sonrisas burlonas se desvanecieron. Observaron atentamente. La curiosidad reemplazó a la burla. Zeke continuó moviéndose con fluida gracia, explotando cada aspecto del entorno, el terreno irregular, los obstáculos dispersos por la arena. Saltó un muro bajo usándolo para impulsarse en un giro. Aterrizó otro golpe en el hombro expuesto de THN. THN gruñó de dolor. Sus movimientos se volvieron lentos. Z mantuvo la distancia, siempre fuera de alcance, sus golpes. Nunca desperdició energía. Jugando a un juego diferente, uno que no dependía de la fuerza bruta, maniobró hacia un grupo de pilares metálicos y se lanzó entre ellos, usando sus posiciones para restringir los movimientos más amplios de Thorn. Su frustración lo atacó directamente. Chocando contra un pilar, Zeke aprovechó la oportunidad y asestó una serie rápida de golpes a las piernas y brazos de Thorn, cada uno dirigido a una articulación, un punto débil. La multitud se quedó en silencio, atónita. Los espectadores, que antes reían, ahora observaban con los ojos muy abiertos. Zeke estaba ganando. El pequeño guerrero, que había sido el blanco de sus bromas, estaba desmantelando sistemáticamente a uno de los contendientes más fuertes del torneo. Ahora podían ver que esto no era suerte ni casualidad.
Zeke había sido entrenado y perfeccionado como un luchador con un estilo único que combina velocidad, precisión y estrategia. Usaba su tamaño a su favor, lo que dificultaba que Thorne acertara un solo golpe. La cara de Thorne se retorció con rabia y humillación, lanzó un ataque salvaje, desesperación evidente en cada movimiento. Zeke esquivó, se deslizó bajo su brazo y asestó un golpe decisivo final en la parte posterior de la rodilla de THN, enviando un guerrero gigante al suelo. Un momento de incredulidad flotó en el aire antes de que la voz del árbitro retumbara por toda la arena, declarando a Zeke ganador. Susurros se extendieron por la multitud como una onda. En Stillwater, ¿qué acababan de presenciar? Este pequeño guerrero, una figura ridícula, había derrotado a un formidable oponente con habilidad y gracia. Los espectadores comenzaron a murmurar entre sí, tratando de reconciliar lo que habían visto con sus ideas preconcebidas de poder y combate. Algunos comenzaron a recordar los rumores sobre la mujer humana. Miraron a Zeke, ahora de pie con serena dignidad, y se dieron cuenta de que había más en su historia de lo que habían imaginado. La atención se dirigió a María, que observaba desde la banda. Una expresión tranquila y cómplice, la conexión entre ella y Zeke era innegable. Los alienígenas entre la multitud comenzaron a comprender que este humano había entrenado a Zeke, de alguna manera lo había transformado de pacifista a guerrero. La risa había cesado por completo, reemplazada por un nuevo respeto, una cautelosa admiración por lo que acababa de suceder. Zeke entró de nuevo en la arena, esta vez para enfrentarse a un guerrero de Trens llamado Rod, infame por su combinación de fuerza bruta y astutas estrategias. Ro era una figura imponente con una mirada depredadora. Sus músculos se ondulaban bajo su piel escamosa, a diferencia de Thorne VTH. No subestimó a su oponente, al que había visto en el primer combate y sabía que no debía tomarse a la ligera. Rodeó a Zeke lentamente, estudiándolo, esperando el momento adecuado para atacar. La tensión en la arena era palpable. El público se inclinó, presintiendo que esta batalla sería diferente. Zeke, sin embargo, ahora con más confianza, sentía el peso de la mirada de Rod sobre él, analizando cada uno de sus movimientos. Sabía que este oponente era más inteligente, más peligroso y que los trucos que había usado antes podrían no funcionar esta vez. De repente, un movimiento borroso y Rod esquivó por poco. Sintió una ráfaga de aire cuando el golpe falló por centímetros. Contraatacó con un golpe rápido, pero Rod estaba listo, desviando el golpe con facilidad por primera vez. Zeke sintió una punzada de dolor cuando el puño de Rod impactó contra su costado, un golpe calculado. Para debilitarlo lentamente, María observaba desde la barrera. Con expresión tranquila y concentrada, daba señales sutiles, pequeños gestos que solo Zeke entendería, guiándolo sobre cuándo atacar y fue a contenerse. Zeke absorbió su guía, ajustando su postura y cambiando su enfoque. Comenzó a mezclar sus movimientos, combinando la fluidez de Srea con maniobras evasivas, usando su menor tamaño para su ventaja una vez más, pero Rod presionaba implacablemente el ataque, probando las defensas de Zeke y buscando cualquier signo de debilidad. Zeke se dio cuenta de que esta pelea requería más que solo velocidad y agilidad. Necesitaba adaptarse para anticipar los movimientos de Roa y pensar varios pasos por delante. Recurrió a las enseñanzas de María, recordando sus palabras sobre explotar la arrogancia y el exceso de confianza del oponente. Comenzó a usar su vulnerabilidad, dejando deliberadamente pequeñas aberturas que parecían atractivas. Rod, percibiendo una oportunidad, se lanzó hacia adelante con un poderoso golpe dirigido a la cabeza de Zeke, pero Zeke había sido. Esperando esto, en un movimiento rápido e inesperado, esquivó el impulso de V y asestó un golpe preciso a un grupo de nervios en el brazo de Rod. VTH tambaleó su brazo, momentáneamente entumecido. La sorpresa brilló en sus ojos. La multitud jadeó, su escepticismo se convirtió en cautelosa admiración. Zeke aprovechó la ventaja usando técnicas de Srea más avanzadas que María le había enseñado, movimientos enfocados en desarmar e incapacitar a un oponente. Se agachó y tejió cada movimiento de forma fluida y decidida, atacando con una combinación de velocidad y precisión que lo mantuvo a la defensiva. El guerrero Tren se frustró. Sus ataques se volvieron más erráticos. Su compostura se quebró bajo la presión. Zeke permaneció concentrado estudiando a su oponente, reconociendo los signos de fatiga, las grietas y la estrategia de Rod. Sabía que tenía que terminar esto pronto antes de que Rod recuperara el equilibrio con un estallido de velocidad. Acortó la distancia y golpeó las rodillas de Rod, haciendo que el guerrero gigante retrocedió tambaleándose, aprovechando el momento en que Zeke ejecutó una maniobra que había estado practicando incansablemente, un movimiento avanzado que requería una sincronización perfecta.
Bloqueó el brazo de Rod, lo retorció y, con un movimiento rápido, derribó al guerrero Trens, estrellándose contra el suelo. La arena quedó en silencio por un momento, aturdido por la rapidez del movimiento. Luego, mientras Rod yacía incapacitado e incapaz de continuar la pelea, el árbitro declaró a Zeke vencedor. El silencio se rompió en una ola de aplausos más fuertes que antes. La multitud estalló en vítores. Su percepción de Zeke cambiaba con cada combate. Ya no lo veían como una broma, sino como un contendiente que había demostrado su valía 2 veces. Ahora, contra formidables enemigos, había un cambio innegable en la energía de la arena. Los alienígenas que se habían burlado de Zeke comenzaron a murmurar entre ellos, reconociendo su habilidad y valentía. Pudieron ver que no solo había sido entrenado, sino que había transformado su antigua pequeña estatura. Ahora se veía como una ventaja en lugar de como una ventaja. Incluso los guerreros alienígenas que lo habían despedido antes comenzaron a observarlo con un nuevo respeto. Reconocieron la influencia de María Sandal en su estilo de lucha, la forma en que integraba a la perfección las tácticas humanas con sus habilidades naturales. Algunos comandantes alienígenas asintieron en silencio, reconociendo su destreza y moldeando un guerrero a partir de uno que creían incapaz. Después del combate, un grupo de guerreros de diferentes facciones, incluyendo algunos que se habían burlado abiertamente de Zeke, se acercó a él. Sus posturas ya no eran arrogantes, sus rostros menos condescendientes. Uno de ellos, un Cerot que se había burlado de él antes, extendió un tentativo «Felicidades, luchas bien, Lonar», dijo con un tono respetuoso a regañadientes. Otros asintieron con la cabeza, con una mezcla de sorpresa y admiración en sus ojos. Comenzaron a hablar menos de Zeke como una broma y más de él como un guerrero que se había ganado su lugar en el torneo. Zeke asintió en señal de reconocimiento. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban la determinación y el espíritu que lo habían traído hasta aquí. Sabía que aún tenía batallas por delante, pero con cada ronda su confianza crecía. Su fe en él. Fortalecido por la inquebrantable guía de María y el respeto incondicional de quienes lo rodeaban, se anunció la ronda final y la atmósfera en la arena se llenó de anticipación. Todos los espectadores se inclinaron hacia adelante, con la mirada fija en los combatientes que pronto se enfrentarían en la prueba definitiva de habilidad y fuerza. Zeke se encontraba solo en un extremo de la arena, tranquilo pero consciente de la enormidad del desafío que se avecinaba. Su oponente, el actual campeón, se adelantó, un enorme guerrero número 0 llamado Kororo, reconocido por su ferocidad y su inigualable experiencia en combate. La sola presencia de Kork fue suficiente para provocar una oleada de inquietud entre la multitud. Se alzaba sobre Zeke, su cuerpo cubierto de cicatrices de batalla, su mirada fría e inflexible, la tensión era palpable. Kororo había dominado el torneo durante años, temido por todos los que lo enfrentaban. Los espectadores susurraban entre sí, especulando si el pequeño guerrero Limón podría tener alguna oportunidad contra tan formidable. El desafío nunca había sido tan grande. Esta batalla no era solo por el campeonato, sino por el respeto y el reconocimiento que Zeke había luchado tanto para ganarse. Incluso aquellos que lo habían respetado en las rondas anteriores observaban con la respiración contenida, inseguros de cómo se desarrollaría este combate. Korik no perdió tiempo. En cuanto se dio la señal, se lanzó hacia adelante con su enorme puño. Blandiendo con una fuerza aplastante, Zeke se movió rápidamente, evitando por poco la embestida inicial. Sabía que no podía permitirse enfrentar a Kedon, el Zurta. Su fuerza era demasiado grande. Su alcance era demasiado largo. En cambio, Zeke bailó a su alrededor, manteniéndose ágil y fuera de su alcance. Se concentró en la lección que María le había inculcado, paciencia, precisión, y usando la fuerza de su oponente contra ellos, el público observó en un silencio atónito cómo Zeke maniobraba alrededor del guerrero más grande, esquivando golpes que podrían destrozar a Stone Kororo. Irritado por la agilidad de Zeke, presionado con más fuerza, sus ataques se volvieron más agresivos. Zeke sintió el aire moverse a su alrededor mientras Korik golpeaba a Mist a escasos centímetros. Un esquive y Zeke caería, pero él permaneció concentrado, su mente calculaba cada movimiento. Miraba a María, quien observaba desde la banda con calma e intensidad. Sus ojos estaban fijos en cada movimiento suyo. Su silencioso aliento impulsó su resolución. Korik se frustró. Sus movimientos se volvieron menos medidos, más desesperado por asestar un golpe decisivo. Zeke vio una oportunidad. En un breve instante, cuando Kork bajó la guardia, avanzó rápidamente, golpeando un punto vulnerable en el costado de Kork, justo debajo de la caja torácica. Korik gruñó,
pero permaneció imperturbable, contraatacando con un potente revés que Zeke apenas evitó. La multitud se quedó sin aliento por la situación, sintiendo cuán precariamente equilibrada se había vuelto la pelea. Zeke sabía que necesitaba más que velocidad. Tenía que obligar a Korik a cometer un error. Comenzó a jugar un juego peligroso, provocando a Korik con los desmayos lo incitaban a comprometerse demasiado con cada encuentro de esquiva. Usaba el entorno de la arena a su favor, sorteando obstáculos usando pilares y barreras para bloquear la línea de visión de Cork. Para cansarlo, sentía la tensión en sus músculos, la fatiga se instalaba, pero la dejó de lado. Este era su momento y no lo dejaría escapar. Korik cargó con una ráfaga de furia y poder puros. Zeke esquivò justo a tiempo. Aterrizó una fuerte patada en la parte posterior de la rodilla de Cork. El gigante tropezó, pero no cayó. Rugió de ira, balanceándose salvajemente y por un momento, Sig vio la oportunidad que había estado esperando. Se lanzó hacia adelante, asestando una serie de rápidos golpes a las articulaciones de Cork, cada uno con precisión milimétrica. Los movimientos de Koro ralentizaron su respiración. Jadeos profundos, pero Koro no había terminado con un rugido. Blandió el brazo en un amplio arco, atrapando a Zeke. Kororo avanzó, presentía la victoria, pero Zeke se mantuvo firme, esperando el momento oportuno. Kororo levantó el brazo para asestar un golpe final demoledor. Zeke se abalanzó con toda la velocidad posible, apuntando directamente a la garganta expuesta de Cork. Era un movimiento arriesgado, pero era su única oportunidad. Su puño conectó con un golpe preciso y potente, y Kororiko se tambaleó hacia atrás, aturdido, agarrándose la garganta, jadeando por aire. La multitud se quedó en silencio, incapaz de creer lo que acababan de presenciar. Kororiko se tambaleó sobre sus pies. Su enorme cuerpo comenzó a desmoronarse. Zeke presionado. Al asestar un golpe decisivo final. A un lado de la cabeza de Cork, el campeón. Cayó de rodillas y se desplomó en el suelo. Incapaz de continuar, la voz del árbitro sonó declarando a Zeke ganador por un instante. La arena Permaneció en un silencio atónito y luego estalló en un estruendoso aplauso. Los vítores fueron ensordecedores, un rugido de aprobación que resonó por el vasto coliseo. La una vez despedido. 5 espectadores estaban ahora de pie gritando el nombre de Zeke, celebrando al pequeño guerrero que les había demostrado a todos que estaban equivocados. No solo veían al Lum, sino a un guerrero que había demostrado una extraordinaria valentía, habilidad y determinación. Mientras Zeke recuperaba el aliento, sintió una oleada de orgullo y logro. Había ganado no solo el torneo, sino el respeto de toda una galaxia. María se acercó a él con una extraña sonrisa en sus labios. Asintió, en un silencioso reconocimiento de todo lo que habían logrado juntos. Las facciones alienígenas se acercaron una a una para felicitar a Zeke y reconocer su condición de guerrero. También reconocieron el papel de María en su transformación, el humano que había visto potencial donde otros no lo habían visto. En ese momento, quedó claro para todos que la verdadera fuerza no se trataba de tamaño ni apariencia.